Evidentemente, aquello que no se mide no se puede mejorar en muchos casos. Y cuando hablamos de tejido adiposo, cuando hablamos de perder grasa corporal, pues nos encontramos justamente en esta misma situación. Para mí, ¿cuál es una de las formas más sencillas de evaluar un progreso? La más sencilla es básicamente mediante fotos con condiciones muy parecidas, muy parecidas, y comparar semana a semana o mes a mes el progreso. Eso es súper sencillo, ¿vale? Sí que te invitaría a que no le prestes especial atención únicamente al peso. No es el peso, esto no va de peso. Esto va de perder grasa corporal, no de perder peso, ¿bien? Y evidentemente pues hay diferentes maneras de medir cuánta grasa estamos perdiendo. Por ejemplo, pues tenemos plicómetros, que básicamente se encarga de medir diferentes pliegues. Tenemos DEXA, que es como la parte más profesional. Tendríamos básculas de bioimpedancia, que si bien pues a lo mejor no son tan precisas como un plicómetro o un DEXA, en las mismas condiciones pues podrían ser interesantes en ciertos casos, ¿vale? Y la recomendación que yo te daría de cara a la pérdida de grasa corporal sería establecer como máximo, una pérdida de 0,5 kilos por semana, ¿vale? Como máximo 0,5 kilos por semana. Voy a ponerlo aquí. Como máximo 0,5 kilos por semana, ¿bien? Yo al final lo que haría sería, oye, ¿en qué punto de porcentaje de grasa me encuentro? ¿Cuánto quiero bajar? ¿Cómo lo puedo distribuir para que sea algo sostenible, para que no sea drástico, para que no genere grandes complicaciones y para poder adaptarme de forma pues adecuada y progresivo a esto que estoy haciendo? Y a partir de ahí pues establecería cuánto perder, por ejemplo, por semana. Pero lo dicho, lo importante no es el peso, lo importante es la pérdida de grasa corporal. O sea, no es perder peso por perder peso, es perder grasa corporal, ¿vale? Digamos que al final, factores que son importantes de cara pues, a entender cuántas kilocalorías tienes que meter, cuántas kilocalorías tienes que gastar y todo eso, primero es entender lo que es el gasto energético en reposo, que es básicamente el 70% de las kilocalorías que gastas en tu día a día. Lo segundo sería el gasto energético en no reposo, y eso, el conjunto de las dos, sería pues, el total, ¿vale? Dentro de lo que no es en reposo, pues tendríamos lo que es vinculado con el ejercicio programado y lo que es vinculado con el ejercicio no programado. Es decir, por ejemplo, el clásico NEAT, el que vayas a hacer la compra, que te muevas, que juegues con tus hijos, con tus sobrinos. Esta parte va a ser fundamental. De hecho, cuando hemos metido en estas clases esta parte que tiene que ver con los hábitos, en la pérdida de grasa, lo que tiene que ver con el NEAT, que es ese ejercicio que haces que no es como ejercicio, sino que es, por ejemplo, por irte a hacer la compra, jugar con tu sobrino, jugar con tu hijo, todo lo que tiene que ver con moverte, pero que no es ejercicio, esa parte es fundamental y tiene que ver con tus hábitos. Simplemente cambiando ciertos hábitos para pasear un poquito más, para hacer la compra yendo andando, todo eso ya implica un gasto energético muy importante, muy interesante. Yo sé lo que estás pensando, y estás pensando, ya bueno, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Hago ejercicio interválico? ¿Hago ejercicio moderado? ¿Hago ejercicio en ayunas? ¿Cómo lo planteo? Pues mira, lo más importante que te diría de la pérdida de grasa corporal es que te centres siempre el objetivo principal, como he dicho antes, no es perder peso. El objetivo principal va a ser mantener y estimular tu masa muscular, ¿ok? Perder peso es fácil, no comas y ya está, ¿no? O córtate una pierna, también pierdes peso, pero el objetivo no es ese, el objetivo es mantener tu masa muscular o la gran cantidad posible de masa muscular y perder grasa corporal, ¿vale? Entonces, primero, va a ser súper importante, evidentemente, que hagamos un trabajo con pesas, que hagamos un trabajo con cargas, que hagamos un trabajo que estimule realmente los músculos. Ahora veremos cómo hacerlo. Y además lo puedes complementar, como hemos dicho, con la parte de NEAT, que tiene que ver con esta parte no programada, moviéndote más en tu día a día, siendo más activo, haciendo la compra andando, desplazándote, por ejemplo, en paseo en lugar de en patinete eléctrico, que nos conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y, por supuesto, podemos combinarlo, podemos compaginarlo con un trabajo pues, que sea de aeróbico o incluso aeróbico interválico. ¿Bien? Realmente hay una gran diferencia entre hacer un HIIT y hacer, por ejemplo, un trabajo mucho más pausado. Pues a ver, hay diferencias a nivel fisiológico, pero lo que es a nivel de pérdida de grasa corporal, lo que es a nivel práctico, uno de los puntos más importantes pues van a ser al final las kilocalorías que entran y las kilocalorías que salen. Es decir, el HIIT te puede aportar ciertas cosas, como es un estímulo un poquito más potente a nivel de fibras blancas,
te puede aportar pues más respuesta a nivel de catecolaminas, por ejemplo, como la adrenalina, noradrenalina, una respuesta un poquito más alta al estrés, un poquito más de EPOC, que es que cuando paras hay un mayor gasto energético justamente después del ejercicio, pero lo cierto es que en realidad tampoco es un motivo por el cual decantarse por uno o por otro. Para mí sería mantente activo, elige uno o elige otro, algo que te guste, algo que sea sostenible, algo que puedas aguantar, y sería mi recomendación principal. Evidentemente, he comentado antes también la parte del ayuno, ¿no? El ayuno es un tema curioso porque mucha gente, por ejemplo, piensa que es interesante hacer ayuno para perder grasa, que de esta forma oxidas más las grasas. Y a ver, sí y no. Es decir, sí, evidentemente hay mayor oxidación por la disponibilidad y por el medio en el que te encuentras. Pero lo cierto es que no es relevante. No es relevante porque hay una compensación después en tu día a día. Entonces, si te apetece hacer cardio en ayunas, haz cardio en ayunas. Pero lo cierto es que lo que va a tener una prioridad importante en tu progreso va a ser, sobre todo, el balance energético. Y ojo, con el balance energético no quiero ser simplista y decir que otras cosas no afectan, porque al final, por ejemplo, en trastornos como la obesidad, son muchas cosas las que afectan. Y hemos dicho antes que somos biopsicosociales y van a afectar factores biológicos, como por ejemplo, pues va a afectar el gasto energético que tienes en reposo, tu actividad, el porcentaje de masa muscular que tengas, tu genética, pero afectan otras cosas como son a nivel emocional, tu gestión, cómo te encuentras, tu entorno social, si hay facilidad o no. Es muy complejo realmente. O sea, no solamente es balance energético, pero cuando hablamos de cardio en ayunas, por ejemplo, que sepamos que realmente no es tan relevante, que no es el motivo principal por el que vas a perder grasa, porque de hecho va a haber una compensación en ese sentido. Sí que es importante que tengamos en cuenta que, como he dicho ya, el objetivo principal cuando buscamos perder grasa corporal va a ser mantener la masa muscular. Esta es la prioridad. Es decir, dar el estímulo suficiente y con la suficiente intensidad para mantener la masa muscular. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, cuando entramos en un periodo en el que queremos perder grasa corporal, normalmente pues metemos un montón de trabajo de carrera, un montón de trabajo de cardio, de bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando combinamos un trabajo de pesas con un trabajo aeróbico, sucede un fenómeno que es lo que se llama el fenómeno de interferencia. Y básicamente, el fenómeno de interferencia, lo que viene a decir es que quien mucho abarca poco aprieta. Es decir, que hay una afectación, hay un solapamiento. Y no solamente es en cuanto a la recuperación, en cuanto a la fuerza que eres capaz de expresar, sino a nivel molecular. Las rutas moleculares que ocurren cuando es un trabajo aeróbico, por ejemplo, con carrera a pie, o un trabajo con pesas, son distintas y se solapan en ese sentido. Entonces, ¿qué recomendación te podría dar a nivel de interferencia? Primero, como te he dicho, prioridad máxima en mantener la masa muscular, súper importante, por encima de todo. Y si te apetece hacer un trabajo de cardio para complementar, un trabajo de carrera, un trabajo en bici, pues primero elegiríamos aquellos ejercicios que vinculen con menos interferencia. Por ejemplo, sabemos, a nivel científico se ha comprobado que la bici genera menos interferencias que la carrera a pie. Pues por ejemplo, elegir un trabajo tipo bici es más inteligente, es más interesante. Otras estrategias que podemos seguir sería, por ejemplo, separar las sesiones. Es decir, si hoy, por ejemplo, voy a hacer un trabajo de pesas por la mañana, intentar hacer la siguiente sesión, que va a ser aeróbica, mucho más tarde. Separarla, pues cuantas más horas mejor, 4, 5, 6, 8 horas, o incluso otro día, si es posible. O, por ejemplo, si esto no es posible, pues combinar un trabajo de carrera o de bici, que es de tren inferior, con, por ejemplo, un trabajo de fuerza del tren superior. Son herramientas que permiten distanciar para que las rutas que se ven afectadas en esta interferencia pues no choquen tanto, porque como digo, el objetivo es mantener la masa muscular y esto es indiscutible, es prioritario. Cuando estamos en un déficit, tu cuerpo, tu fisiología va a querer tirar de todo lo que consuma, y entre ellos el músculo, pero no hay que darle motivos para que esta parte se quede.